Muy buenas tardes, amada familia de Vida Abundante y todos nuestros hermanos y amigos en diferentes partes de la ciudad y de la nación. Qué bendición estar con ustedes de nuevo a través de este medio y poder compartir las verdades de Cristo, las verdades de la palabra que definen nuestra vida en una manera completamente sobrenatural. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la resurrección y cuando Jesús resucita a Lázaro. Pero quiero decirte que eso no fue un incidente aislado, eso fue un estilo de vida al que Cristo vino a llamarnos. Cuando Él murió y resucitó, la Escritura dice que juntamente con Él nos resucitó a nosotros y nos introdujo a una dimensión de vida que es sobrenatural. Esta es la maravilla del Evangelio. No se trata de que yo voy a hacer estas cosas morales, ¿verdad? Para que Dios me bendiga, sino se trata de que Dios me ha bendecido con la salvación gratuitamente para que yo pueda vivir en una dimensión sobrenatural como Jesús vivió en una dimensión sobrenatural. Le estoy llamando a la serie Volver a Vivir, y eso es lo que quiero que tú y yo descubramos juntos, que Dios nos está llamando a volver a vivir, pero su clase de vida. Y que esta pandemia y esta crisis y este encierro, como veremos en la Escritura, es simplemente una lupa que nos permite enfocar, es un despertar, es una oportunidad para que nosotros dejemos una vida que ya no era nuestra. Porque la vida natural, la vida religiosa, la vida donde pues yo hago mi mejor esfuerzo y ahí la llevo, esa no es la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida que tiene acceso a recursos sobrenaturales, que está conectada a la eternidad. Y esa vida es tu vida, no solo en el tiempo de la crisis, sino para el resto de tu vida. Y hoy vamos a examinar un pasaje del Antiguo Testamento. Se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Es un pasaje cortito, son 7 versículos, pero es una historia que habla precisamente al momento en que nosotros nos encontramos. Escucha lo que dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por esclavos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Dice: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Señor, guíanos en el entendimiento de tu palabra. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta historia? Para mí, lo primero que nosotros encontramos es una situación muy parecida a la nuestra. ¿Por qué? Porque hasta donde yo conozco, nadie estaba preparado para una pandemia que nos encerrara en casa durante meses. Hasta donde yo sé, nadie tenía un ahorro muy extenso preparado, nadie tenía una inversión, ¿verdad? O lo que fuera necesario para sobrevivir durante un tiempo donde no estoy trabajando y no estoy produciendo y no estoy ganando dinero. Y esta viuda le encuentra la crisis suya en exactamente la misma situación. Número 1, acababa de enviudar. Su marido, murió poco tiempo antes y la dejó mal, la dejó endeudada, ¿sí?
un hombre puede ser temeroso de Dios como él era y sin embargo no manejar bien sus finanzas. Y es posible que tú te encuentres ahí, que tú temes a Dios y buscas al Señor, pero quizá te ha faltado sabiduría en el manejo de tu dinero y ahora te encuentras con que no tienes tú pues un guardadito, no tienes tú alguna especie de colchón y ahora ¿qué vas a hacer? Y las deudas se le vinieron encima a esta viuda. Y en aquel entonces, cuando tú no podías pagar tus deudas, pues te tomaban a ti o a alguno de tus hijos como esclavo en pago de la deuda. Y no había programa de alivio de deudas como algunos están haciendo el día de hoy. Y el acreedor viene a ella a exigirle que le pague el dinero que le debe, que le debía a su marido, y ella no sabe qué hacer, y llega un momento donde el acreedor le amenaza y le dice, pues me llevo a tus 2 hijos de esclavos porque tu marido me debía bastante dinero, y la mujer está en crisis y le dice, dame unos días más, déjame ver cómo le hago para juntarte el dinero, déjame ver dónde consigo, y el hombre pues le dio oportunidad, pero la realidad es que ella no tenía ninguna posibilidad y ella hace lo único que uno debe hacer. Ella corre a Dios, en este caso al profeta, al representante de Dios. Una de las razones que una pandemia o una crisis es una oportunidad, a pesar de ser algo tan malo, nos provee a nosotros una oportunidad, es porque se nos agotan los demás recursos y nos vemos obligados a buscar al Señor. Ya sea si te pegó una enfermedad o si se te vino una crisis económica o se te juntaron todas las cosas y ya no tienes recursos tú en tu mano, y ahora ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Y buscas al Señor. Muchas veces nosotros vemos esto con algo de vergüenza, que qué convenencieros somos, que solo buscamos a Dios cuando estamos en aprietos, y la verdad es que es cierto, está mal. Y sin embargo, Dios nos recibe y nos escucha y está atento a nuestra oración y a nuestro clamor. Y esta mujer busca a Dios a través del profeta y el profeta la atiende. Y yo quiero que tú sepas que el Señor te va a atender a ti. En el momento que tú te encuentras, en el momento que tú estás atravesando, Dios no te deja a ti abandonado. Dice, no me lo merezco, yo he estado muy mal. Es cierto de ti y de mí y de todos. Y sin embargo, Dios es bueno. Es más bueno de lo que nosotros podemos ser ingratos o malos. Y su bondad vence nuestra maldad. Y hoy tú te ves orillado, arrinconado a confiar justamente en esa realidad de que Dios es más bueno de lo que tú y yo nos habíamos imaginado. Y la viuda va con el profeta porque la Escritura dice que Dios es padre de huérfanos. En el Salmo 68:5 dice, es padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios defiende al débil, Dios cuida al huérfano. Él tiene un cuidado especial por las personas que están en desventaja, y en este momento nos encontramos en desventaja la inmensa mayoría de las personas, y qué bueno que tenemos un Dios inmenso y que puede defendernos a todos y no se agotan sus recursos. Así que la viuda entonces va con el profeta, y el profeta le hace una pregunta, le dice, ¿qué tienes en casa? Esa frase me encanta, porque la mayoría de nosotros no estamos muy conscientes de lo que tenemos, vivimos conscientes de lo que nos falta. Y ahorita en la pandemia, me faltan cubrebocas, aunque ya tienes 800 guardados, ¿verdad? Y me falta mandado, aunque ya no te cabe en la alacena. Y porque estás con la preocupación de qué va a hacer de mí. Y estás enfocado en que me falta y quizá me recortaron el sueldo. O quizá no tengo trabajo y ¿de dónde voy a tomar ingresos? No tengo ingresos. Y me falta. Y Dios voltea con nosotros y te pregunta, ¿qué tienes? Dime qué sí tienes. Y yo creo que esto primero nos lleva a un lugar de agradecimiento, de voltear y decir, tengo una familia. Esta viuda tenía sus hijos. No estoy solo, ¿verdad? Tengo salud, no estoy infectado de algo y mi cuerpo está funcionando y tengo algo que comer en mi casa, porque los mexicanos siempre tenemos que comer, gracias a Dios.
Y puedes voltear y empezar con gratitud. Porque recuerda, entraré por sus puertas con acción de gracias. El protocolo del reino es que nosotros venimos al Señor agradecidos, porque hay mucho que agradecer. Este es un punto de cambio en cómo tú y yo encaramos la situación que estamos viviendo. Y yo te animo a que apliques esto aún con las personas que están a tu alrededor. Tu esposa te sirvió desayuno, dale las gracias. Dices, pero él lo hace todos los días. Dale las gracias todos los días, ¿sí? Tu hijo recogió su cuarto, dale las gracias. Dice, es su deber, es su obligación. De todos modos, dale las gracias. Y cuando nosotros empezamos a practicar la gratitud, cambia el ambiente. De hecho, el punto de partida para que nosotros nos relacionemos con Dios y los unos con los otros es el agradecimiento. Entonces, empezamos a dar gracias y empezamos a enfocarnos no en lo que nos falta, sino en lo que tenemos. Y ahora fíjate lo que sucede aquí. La viuda le dice, pues, no tengo nada, no tengo nada en la casa. Y el hijo le hace señales, porque los hijos hacen eso, ¿verdad? Dice, sí, pues sí, tengo ahí un frasquito medio lleno de aceite, ¿verdad? Pero pues, ¿y eso de qué me va a servir? Básicamente es lo que estaba diciendo la mujer. ¿Qué tengo que hacer? Esta no es la pregunta importante según el profeta. La pregunta importante es, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes? Y descubres lo más descuidado. Tienes la presencia del Señor. Tienes 8,000 y pico de promesas que todas son sí y amén. Tienes acceso a Dios mismo, al Dios del universo, al creador de todas las cosas. Y lo vemos como una vasija de aceite. Sí, pues sí, ahí tengo tantito aceite. Y le dice el profeta, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y luego dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y la mujer hace eso, le hace caso al profeta, le hace caso al consejo de Dios. Y esto es lo que tú quieres hacer, hacerle caso al consejo de Dios. Mira, en este momento de crisis y de encierro, como esta viuda se tuvo que encerrar y que dices, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer con mis hijos tantas horas en el día, o qué hacer con mi pareja tantas horas en el día. Volteas y buscas la vasija, volteas y buscas el aceite, volteas y buscas la presencia del Señor y el consejo del Señor, y le oyes de todo corazón. Y lo que empiezas a descubrir es que esa cosa que, pues sí, Dios, ¿verdad? Así piensa el mundo. Sí, Dios, hay que pedir. No, hay que tomar en cuenta a Dios. Pero pues ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Dice la gente. Y cosas por el estilo. Pero ahora no puedes ayudarte, porque estás encerrado en casa y no tienes ingresos y la situación está muy complicada, y volteas a lo que antes despreciaste y le dices, perdóname, Señor. Y vienes a buscar su rostro y a buscar su palabra y a oír su consejo, y empiezas a encontrar que el poquito aceite de la vasija llena todas las demás vasijas, las tuyas que tenías en casa y luego las de tus vecinos, y empiezas a afectar y a llenar las vidas de otras personas. ¡Wow! ¡Qué impresionante oportunidad tenemos! Yo quiero que veas nuevamente el caso de esta mujer, porque el profeta le dice específicamente, enciérrate en casa. Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Se nos está llamando a encerrarnos. Hay tiempos en la vida que nos necesitamos encerrar. Y ahorita obviamente es uno de ellos, porque no tenemos alternativa. Y en esos tiempos en los que nos encerramos, son tiempos para encontrarnos con el Señor. ¿Para qué? ¿Para que Dios nos haga más religiosos? No, es para que nosotros podamos descubrir quién es Él y todo lo que tenemos nosotros ahora en Él.
Así que se encierra la viuda con sus hijos después de conseguir todas las vasijas que pudo. Se fue con todos los vecinos, no les dio pena. A los vecinos pues no les preocupó que le pidiera prestar vasijas, porque pues una vasija no es cosa de gran valor, ¿verdad? Y entonces ellos se encierran en su casa y empiezan a vaciar. Y ahora, aquí está un secreto muy importante acerca de la vida sobrenatural, y es esto: el aceite no se empieza a multiplicar hasta que lo empiezas a dar. El aceite, cuando está en la vasija, no empieza a desbordarse de la vasija, lo tienes que empezar a vaciar. Es un acto de fe, es donde tú tomas lo poquito que tienes y le compartes a alguien que le falta, que tiene menos que tú. Tú tienes media vasija, la otra está vacía, y tú le das y se multiplica. Y tú tienes un vecino, un pariente, y tú sabes que les falta, y tú juntas de esos frijoles y arroz que tú habías amontonado en tu alacena, y vas y encuentras la forma de mandarle un par de kilos, ¿verdad? Para que no le falte a él. Y en el momento que tú das de lo que Dios te ha dado a ti, en ese momento aquello se empieza a multiplicar. Este es el secreto de la vida sobrenatural, y la viuda lo empieza a descubrir. Y empiezan a vaciar, y en la primer vasija, ¿verdad?, sale aceite, y la otra se llena, y esta sigue a la mitad, ¿sí? Y traen la otra vasija, y entonces sigue vaciando, y esta vasija, que era bien grandota, se llena, y la vasijita de ella todavía queda a la mitad. Impresionante. Y lo sigue haciendo con otra y con otra. Y yo me imagino el ambiente de esa casa se súper emocionó. O sea, esos hijos no cabían de gusto. La viuda se le hacía que a lo mejor a la siguiente se le iba a acabar, y nunca se le agotaba, y nunca se le agotaba, porque Dios había dicho que no iba a agotarse, que ella iba a llenar todas las vasijas que tuviera. Y sigue vaciando, y sigue vaciando, y sigue vaciando. ¿Quieres tú pasar de esta temporada de crisis bien? ¿Sí? Con la frente en alto, con tu vida y tu familia en buenas condiciones. Necesitas la vida sobrenatural. Necesitas usar la oportunidad para ejercer fe. No solo para ti, sino para llenar también otras vasijas. ¿Sí? Y esto no tiene solo que ver con la cuestión material, tiene que ver con el compartir de lo que ese aceite representa, que es la presencia de Dios. Es donde tú vas con tu vecino y sí le llevas 1 kilo de frijoles, ¿verdad? Pero aparte tú le vas y le comunicas el amor de Cristo. A lo mejor se gritan por el pasillo de servicio, ¿verdad?, a través de las ventanas de la cocina, pero le dices: mira, Cristo ha cambiado mi vida y tengo paz, y te estoy mandando esto porque el Señor ha prometido que no nos va a faltar, y yo quiero que sepas que hay un Dios que te ama. Y tú empiezas a vertir de tu aceite en la vasija de tu vecino que está vacía, y tu vecino ahora tiene esperanza, y tu vasija sigue con aceite, no se ha vaciado tu vasija. Y por más que tú des y des y des, a ti nada más no te falta, ni en el Señor, ni en lo material, ni en nada, porque esa es la promesa del Señor. Y total, la mujer y sus hijos continúan haciendo esto. Dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo. Ahora, por la cantidad de dinero que debía, que iba a perder a 2 hijos a la esclavitud, o sea, debía un montón de dinero. Entonces yo me imagino la casa así como una fábrica, ¿verdad?, de vasijas. Había cientos de vasijas llenas de aceite en la casa, de aceite de oliva, que es lo que ellos acostumbraban, ¿sí? Que es caro, por cierto. Y entonces le dice a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y cuando cesó el aceite, cuando él dijo eso, cesó el aceite. ¿Cuándo se para la multiplicación? Cuando todo el mundo está saciado. Es como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. A mí me impacta porque no es que los panes de repente se hicieron miles, ¿verdad? Sino a la medida que lo partían, había más pan, y partían y había más pan, y rompían el pescado en 2 y entregaban una pieza y había más pescado, y no se acababa nunca a la medida que lo compartían. ¿Cuándo termina la multiplicación? Cuando ya no había más a quien alimentar.
Hay mucha gente que necesita ser alimentada por ti, en lo material y sobre todo en la realidad de Dios. Ellos necesitan conocer que Dios es real y que Dios es bueno. Quiero llevarte a leer un pasaje en el Nuevo Testamento al respecto. Si quieres ir buscando 1 Corintios capítulo 1, por favor, y vamos a leer a partir del verso 18. Y mientras tú lo buscas, nada más quiero volver a leerte el desenlace de la historia de esta viuda. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, o sea, le trajo el testimonio. No se desconectó de Dios cuando le empezó a ir bien. Acuérdate de eso, porque si no, nos tiene que venir alguna otra situación que nos obligue a buscar al Señor. No te olvides del Señor en tu prosperidad. Y ella no lo hizo. Vino, le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. O sea, ya no solo en la crisis vas a vivir del aceite, vas a vivir del aceite el resto de tu vida. Si en esta pandemia tú y yo nos reencontramos con Cristo y Él recupera nuestros corazones y Él se vuelve el centro de nuestras vidas y de nuestra pasión, eso va a causar que el resto de nuestra vida sea completamente diferente una vez que haya pasado esta pandemia. Ahora, 1 Corintios nos dice: la palabra de la cruz, el mensaje de Dios, es locura a los que se pierden. Obviamente, ¿verdad? Dicen: ¿cómo crees que voy a compartir si no me va a alcanzar a mí? ¿Sí? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Tú y yo no podemos vivir la vida en base a la sabiduría del resto del mundo. Nosotros tenemos acceso a la sabiduría y al poder de Dios. Entonces, deja los consejos de afuera y busca el consejo del Señor. Dice el versículo 21 que en su sabiduría el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que a Dios le agradó salvarnos a los creyentes por la locura de la predicación. Dice: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice: pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Tú tienes a Cristo y en Cristo tú tienes todo lo que tú necesitas. Tú, en esa vasija descuidada que se ve medio llena, está toda la respuesta a todos los asuntos, no de la crisis, de todo el resto de tu vida y de tu eternidad. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y luego dice: miren, hermanos, su llamamiento, que no son muchos sabios, humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, que nadie se diga: yo lo hice, yo lo logré, por mis fuerzas, por mi disciplina, yo salí adelante. No, dice que nadie se jacte en su presencia. Dice: por Él, por Cristo, por la gracia de Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es el objetivo de todo esto. Todos nosotros, los seres humanos, buscamos cómo decir: es que yo pude, es que yo hice, es que yo logré. Y el orgullo es nuestro enemigo número uno. Y entonces Cristo viene y nos da una salvación que no consiste de lo que yo hice, que yo no me la gané, que yo no la logré, que fue un regalo dado por Él, ¿verdad? Y entonces en ese regalo, por el cual yo no pagué absolutamente nada, yo recibo todo lo que se necesita para la vida, para la devoción a Dios, para la vida en este mundo y para la eternidad.
Y todo está en Cristo, y entonces yo volteo y me doy cuenta, tú eres el centro de todo, y tú eres la causa de todo, y en ti están mis fuerzas, y yo no tengo nada de qué presumir más que de Jesucristo. Así que si vas a presumir, no presumas de tu hijo, no presumas de tu pastor, no presumas de tu trabajo, presume de Cristo Jesús. Ve, en eso sí date vuelo, presúmele a toda la gente que Cristo Jesús es lo máximo, que no hay nadie como Él y que a ellos les urge conocerlos por lo increíble que Él es. De eso sí podemos presumir. Entonces toda esta pandemia que nos está metiendo en crisis te da dos opciones. Tener un desmoronamiento porque no sabes cómo enfrentarla y efectivamente cosas malas van a suceder, o echar mano de la vida de Cristo, de la vida sobrenatural de Cristo, para tú no solamente sobrevivir tú, sino para tú bendecir y llenar la vasija de muchos otros. ¿Ya has aceptado a Cristo? Quizá ya has aceptado a Cristo, pero lo tienes como una vasija en el armario para emergencias. No nos gusta usar la palabra, pero en cierto sentido despreciado. Y ahora resulta que es tu único recurso, porque resulta que siempre fue tu único verdadero recurso. Y ahora quieres volverte a Él. ¿Y sabes qué? Él no te va a echar fuera. Él no te va a decir, sí, ahora sí. Al contrario. Está con los brazos abiertos, con una fiesta preparada para celebrar tu vida, la vida nueva que Él te va a dar. Y todo lo que tú tienes que hacer es hacer una sencilla oración de todo tu corazón para entregar tu vida a Jesús, para aceptarlo adentro de ti. Yo quiero dirigirte en esta oración. Yo quiero ayudarte hoy a que tú y Jesús se encuentren. Él no se va a aparecer físicamente, ¿verdad? Tu experiencia va a ser diferente a la de otros, pero esto es un acto de fe, donde tú crees lo que Dios dice, crees esa palabra que Él ha anunciado, el mensaje del Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, recibirás esta vida sobrenatural, serás salvo, resucitarás en tu interior por el poder y la obra de Dios. Así que es un acto de fe y lo ejercemos haciendo esta sencilla oración. Ora conmigo. Dile, Señor Jesús, yo te he tenido guardado en el armario solo para emergencias. Realmente nunca he pensado que eras lo más importante. No te he tomado en cuenta. He vivido mi vida como yo he podido, haciéndole la lucha, haciendo lo que pienso que es lo mejor. Y hoy me doy cuenta, Señor, que tú eres mi único verdadero recurso y que no necesito otro. Así que hoy vengo a ti, Señor, primero que nada arrepentido y pidiéndote perdón por mis pecados, por haber vivido a mi manera en vez de haberte seguido a ti. Y hoy te abro mi corazón, Señor, y te pido que tú me llenes, Señor, y que tú vengas a vivir adentro de mí y cambies por completo mi vida, Señor. No solo mis circunstancias, sino que me cambies a mí, Jesús. Y hoy, Señor, confieso con mis labios, declaro con mi boca que tú eres de aquí en adelante mi Señor, que yo te voy a seguir a ti, porque creo en ti, creo que tú moriste, creo que tú resucitaste, creo que estás sentado a la mano derecha del Padre. Y hoy pongo toda mi confianza y toda mi esperanza en ti y en ti solamente, Jesús. Y te doy gracias por recibirme, por aceptarme como un hijo y por perdonar mis pecados y por darme una vida nueva y diferente, Señor. Ahora permíteme orar por ti. Padre, te pido por cada hombre, mujer, joven, señorita, niño o niña que hizo esta oración de corazón. Y te pido, Señor, que tú te manifiestes en su vida, que le muestres tu bondad, que le muestres tu poder y que le des, Señor, evidencias de que tú ahora estás cuidando de su vida de maneras que él jamás o ella jamás se había imaginado. Te pido, Señor,
que a pesar del distanciamiento, tú le conectes con amigos y amigas que te aman a ti para que juntos, unidos en espíritu, puedan caminar contigo en esta vida nueva. Para este fin te pido que si tú hiciste esta oración o si tú quieres saber más acerca del Señor, comunícate con nosotros, ya sea a través del Facebook o a través de los datos que vamos a poner ahorita en la pantalla, para que alguien pueda apoyarte en tu nueva vida con el Señor, en tu búsqueda que ahora tienes con Dios. Es muy importante que tú no hagas esto solo. Todos necesitamos ayuda y nosotros estamos aquí para servirte. Así que contáctate con nosotros y el Señor te va a sorprender con las cosas maravillosas que tiene preparadas para tu vida y las que hará también a través de tu vida.